ventajas netas que tuvo el curso, porque no es tan normal que uno pueda preguntarle al autor del libro cosas, ¿verdad? No, por lo menos en Filo, como siempre leemos gente que está muerta, entonces uno no puede preguntarle, hola Aristóteles, tengo una duda sobre el concepto de entelequia. No, no se puede hacer eso. Este, entonces siempre es un plus poder hablar con los autores del libro, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a hacer la otra semana. Pero la, solo quería eh, tal vez regresar con el tema de Gallardo que no habíamos terminado, porque la clase pasada el tema que nos quedamos fue en el tema del concepto de institución, ¿verdad? Que es muy importante, porque creo que Verónica es la que había hecho la intervención en ese sentido, eh, de que institución es sobre todo una forma de hacer las cosas, pero que no hay que entender como que la institución es el Estado. No es eso lo que quiere decir institución. Porque institución es sobre todo una forma legítima de hacer las cosas. Los sectores populares también tienen instituciones, ¿verdad? En el caso de la tradición socialista, ¿verdad? Hay tres grandes instituciones que siempre van a aparecer una y otra vez. Una institución es el partido, ¿verdad? La organización política, el Partido Comunista. Otra institución es el sindicato, una organización económica que es anterior al partido, como entendido como partido de clase. Y el otro es el soviet o la forma comuna, que es una forma estatal, ¿verdad? Entonces no es que las instituciones solo sean las instituciones del Estado o las instituciones de quienes detentan el poder social y político, sino que también quienes son subalternos tienen instituciones, ¿verdad? La institución es la forma legítima en la que se hacen las cosas, ¿verdad? Pero la institución tiene el problema que es inercial, ¿verdad? Es decir, que tiende a autopreservarse. Los términos izquierda y derecha ya habíamos visto de dónde venían, que no tiene que ser entendido como, como un continuo en el espacio político, como convencionalmente se entiende que es, porque no es un continuo. En el espacio político tiene que ver con la actitud hacia las instituciones. Este, este discurso que también se los dejé, que es un discurso modelo típico de la izquierda, que es el discurso de Robespierre sobre Luis XVI, ¿verdad? Eh, que tiene que ver con dos cosas que, por lo menos la tradición liberal y la tradición institucionalista en derecho siempre se escandaliza mucho, pero bueno, es porque no es parte de esta tradición, de la tradición como del pensamiento de la izquierda política, del pensamiento republicano, del pensamiento socialista, que es primero la inversión de la causa de la prueba, ¿verdad? Eh, que eso es un principio, yo supongo que alguno de ustedes es como de derecho, que es uno de los principios así como típicos del derecho, que la carga de la prueba es la idea de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Aquí, en Robespierre, por ejemplo, y esto se va a mantener en la historia del pensamiento revolucionario, hay una inversión de la causa de la prueba. ¿Qué quiere decir eso? Que Luis es culpable por ser rey. No hay que demostrar que es culpable de nada. Es culpable porque es rey, ¿verdad? Y además el principio de responsabilidad colectiva, ¿verdad? Porque el derecho moderno funciona con principio de individuación, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? ¿Y esto solo está en Robespierre, profe? No, también usted puede encontrar esto mismo, por ejemplo, en Simón Bolívar. Fácil de encontrar. Eh, entonces, la Revolución Francesa va a ser la revolución modelo de la revolución democrático-burguesa, eh, que va a adoptar la izquierda política en el siglo XX, en el siglo XXI, hasta nuestros días. Aquí hay una palabra muy polémica que es la idea de modelo, porque porque a veces es entendido como calco y copia, ¿verdad? Modelo es como
como el modelo del Lego, ¿verdad? Suena como a eso, como que usted tiene un modelo del queque y con ese modelo corta todos los queques, ¿verdad? Entonces, a veces se ha entendido en ese sentido, parte del texto de Gallardo, justamente la crítica a que mucho de la práctica política de la izquierda latinoamericana, sobre todo, que es la que más le interesa a Gallardo, eh, tiene mucho de calco y de copia, es decir, de un pensamiento no creativo, sino que intenta como reproducir de manera esquemática las condiciones europeas y francesas de América Latina. Pero modelo también puede tener otro segundo sentido, que es como lo usamos, como lo uso yo, o como lo vamos a usar en este curso, en el sentido de rasgos típicos, ¿verdad? Es decir, como un proceso que tiene los rasgos más característicos, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Que no quiere decir que se tenga que reproducir exactamente igual en todas las partes del mundo, pero digamos, en muchos sentidos, un modelo típico de revolución campesina es la revolución mexicana. Eso significa que todas las revoluciones campesinas son iguales que la mexicana, ¿no? Sino que la mexicana tiene como los rasgos más acentuados, claramente acentuados, ¿verdad? Eh, o la revolución rusa como modelo de la revolución obrera, ¿verdad? ¿Quiere decir que todas las revoluciones obreras sean iguales a la rusa? No. Quiere decir que la revolución rusa tiene los rasgos más acentuados. Eso es lo que quiere decir, nada más que eso. Aunque a veces sí se ha interpretado como copia, digamos, que vamos a intentar evitarlo. Entonces, las revoluciones modernas son transformaciones nacionales en un primer término, y lo que hacen es que reforman antiguas instituciones, es decir, formas de hacer las cosas, esto es lo más importante. Por ejemplo, cómo se elige al rey, cómo se elige a los gobernantes, cómo, cómo se distribuye el trabajo. Instituciones, pero las instituciones también tienen lógicas, que esto es muy importante, ¿verdad? Es decir, no solo son las instituciones, sino son las lógicas con las que funcionan esas instituciones y además las prácticas que permiten esas lógicas, ¿verdad? La Revolución Francesa lo que hace es que da por abolido una serie de privilegios asociados a la religión, asociados al orden feudal, asociados a las corporaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo de privilegios? Por ejemplo, las tierras que no estaban sujetos a impuestos, ¿verdad? Eso es típicamente nobiliario. Los nobles siempre han considerado que hay tierras de ellos que no deberían pagar impuestos. Eso, como ustedes pueden notarlo en América Latina, eso no ha terminado de desaparecer del todo. En general, los grandes ricos de Costa Rica consideran que ellos no deberían pagar impuestos, como, eh, como la Florida y San Farma, ¿no? Para decir que consideran que en realidad ellos no deberían pagar impuestos porque son ricos. O estatutos nobiliarios o estatus jurídicos especiales. ¿Qué tipo de estatus jurídicos especiales quedaron abolidos? Por ejemplo, no sé, los tribunales especiales para los nobles, los tribunales especiales para los sacerdotes, ¿no? El tipo de cosas que quedan abolidos. Por ejemplo, todavía la institución, la iglesia, que es una institución de origen feudal y que tiene mucho de feudal todavía, tiene una cosa que se llama el derecho canónico, que lo que hace es que es un derecho especial para la iglesia, ¿verdad? Que tiene sus propias reglas, ¿verdad? Nosotros convivimos con esas dos formas del derecho porque en tanto que ciudadanos privados, los sacerdotes tienen que cumplir la ley, que tienen que cumplir todo el mundo, pero además la iglesia los juzga con su propio derecho por aparte, ¿verdad? Eso es parte de las cosas que quedaron modificadas, ¿verdad? Entonces hay instituciones que desaparecen y hay instituciones que la sustituyen, ¿verdad? En el caso de, ¿verdad? La Revolución Francesa abolió una extensa madeja de relaciones de dependencia personal, de subordinación y de reciprocidad, y es un movimiento que se le reconoce como el paso de un estado subcivil a la subordinación a una ley civil. Y por lo tanto, la idea moderna de la construcción de ciudadanía
que está sentada en la idea de la libertad, la igualdad y la fraternidad, donde lo más importante es lo más importante, la idea de la fraternidad. Esto obliga a hacer un desvío antes de entrar a Harnecker, que es lo siguiente. La idea de revolución. La idea de revolución fue particularmente importante en la Revolución Francesa. Pero la Revolución Francesa, por lo menos la revolución tal como lo entienden los jacobinos, es el inicio de lo nuevo, de lo completamente nuevo. Esto es muy interesante en los jacobinos, ¿verdad? Entonces, literalmente es una especie de corte violento con el pasado. Tan es así que, y esto es muy divertido, el tiempo empieza de nuevo. Hay tiempos nuevos. Yo no sé si ustedes saben, lo pueden buscar porque es muy divertido. Los revolucionarios franceses inventan un calendario nuevo, que es un calendario republicano, donde el primer día de la historia de la humanidad es el 14 de julio de 1789. ¿Verdad? Así como, ¿y por qué hacen eso? Porque nosotros contamos el tiempo con el nacimiento de Cristo. ¿Verdad? Entonces, un tiempo nuevo tendría que ser un tiempo republicano, ¿verdad? Porque el problema es, ¿qué pasa si usted no es cristiano? Porque tendría que contar el calendario con la contabilidad de Cristo, si eso es una denominación religiosa, ¿verdad? Entonces, se inventan su propio calendario, que es el calendario republicano francés. Y además, yo no sé si ustedes lo saben, porque eso ya casi, bueno, no sé si casi no se hace. Muchas veces los nombres que uno tiene, bueno, ustedes son gente muy joven, entonces no sé si eso es, eh, todavía sus padres lo habrán hecho, pero todavía en mi generación era muy normal que se hiciera, la generación de mis padres todavía también más normal. El nombre que uno tiene es el nombre del santo. Por eso es que en México le dicen el santo al cumpleaños, ¿verdad? Entonces, digamos, mi nombre tendría que ser Asunción Herrera, ¿verdad? Porque es el día de la Asunción de María. Ahí está el calendario republicano, por si lo quieren ver. Entonces, hay un esfuerzo de los jacobinos de cortar con todo ese pasado, ¿verdad? Con el tiempo, con los santos, entonces inventan un nuevo calendario. Literalmente el mundo empieza de nuevo, totalmente, ¿verdad? Y ese es como el concepto de revolución jacobina, ¿verdad? Como lo completamente nuevo. Eso fue muy polémico en la historia de la filosofía, porque es una de las formas de entender la revolución como un cambio total y como lo completamente nuevo, como los tiempos nuevos, inclusive un tiempo nuevo en el sentido más material del término, volver a contar de cero todo, ¿verdad? Eso produjo un pensamiento, digamos, contrarrevolucionario, que fue una reacción a la Revolución Francesa. Ese pensamiento se le conoció como el romanticismo, pero no fue el único, como también el tradicionalismo católico. Y por lo menos para mí, el pensador conservador más importante y más inteligente es un señor, bueno, hay varios, Luis de Bonald, Joseph de Maistre, pero el más interesante es un señor que se llama Edmund Burke, que es un inglés,
que tiene un libro que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, es uno de los primeros grandes pensadores conservadores. Y Edmund Burke dice una cosa muy inteligente, que es lo siguiente, eh, que dice, bueno, está bien, los franceses pueden guillotinar al rey, pueden hacer su revolución, está bien, pero el problema es que lo están haciendo con el lenguaje del pasado, y eso no lo pueden evitar, ¿verdad? Por más que quieran cambiar el mundo de pies a cabeza, hay una cosa que es la tradición de la que no se pueden desprender, ¿verdad? Y esa tradición reside en el lenguaje. Entonces, digamos, él es un defensor de la tradición, del valor de la tradición, como un valor, ¿verdad? Como no puede haber nada completamente nuevo. Y el lenguaje es tal vez la fuerza más tradicional de todos. Eso tenía unas conclusiones políticas muy conservadoras, porque Burke lo que quería es que se restaurara la monarquía constitucional, pero es muy inteligente lo que dice, en el sentido que dice, bueno, ¿cómo es que se puede hacer algo completamente nuevo? ¿Verdad? Entonces, aquí están estas dos tradiciones y un poco los que van a resolver esa idea, yo veo que hay dos personas alzando la mano, ya les voy a dar la palabra. En Marx y en la tradición socialista contemporánea, aunque algunas veces uno puede encontrar explicaciones de la revolución un poco como la jacobina, porque la herencia jacobina es muy importante en la tradición socialista contemporánea, en Marx la idea que él va a desarrollar y que es la que va a continuar, digamos, la tradición socialista del siglo XX y probablemente la del siglo XXI. La idea es, la palabra alemana es Aufgeben, lo lo que significa es como, es una palabra rara, que lo que significa es superar, suprimiendo y conservando. Que esto es un poco más como la idea de revolución, digamos, de la idea que tiene la revolución, la tradición socialista. O sea, aunque la primera fue la jacobina y todavía uno puede encontrar formulaciones como la de la jacobina, esta crítica de los contrarrevolucionarios tuvo un efecto en la tradición del pensamiento revolucionario y ya en la tradición socialista, digamos, la tradición inspirada por Marx, revolución es entendida como un cambio que supera y suprime, pero que también conserva, ¿verdad? Por eso la discusión sobre las instituciones tiene que ver con qué instituciones tienen que ser destruidas, tienen que ser revolucionadas, y qué instituciones tienen que ser reformadas y qué instituciones tienen que ser conservadas, ¿verdad? Es decir, no hay una idea como que todas las instituciones van a ser eh, abolidas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, eso se puede ver en el caso de la Revolución Rusa en una cosa que se llama la polémica sobre la cultura proletaria, que es una polémica del 24, sobre qué cosas se tienen que preservar del pasado y qué cosas no. Por ejemplo, unas cosas que se tienen que preservar del pasado, el arte. Digamos, el arte antiguo no desaparece. Nicolás y James. Bueno, sí, es que era para ver si me estoy equivocando, pues no es que Marx dijo algo parecido a lo de Burke o de Edmund, pero en vez de como una crítica era más de una base del socialismo científico que cualquier nuevo asociado. Creo que lo leí como nace con, o sea, tiene las marcas de nacimiento de la vieja sociedad, ¿no? Sí. Pero no era un ataque, era solo una observación, un análisis. No, digamos, es la, ¿cómo decirlo? Porque la Revolución Francesa es de 1789, ¿verdad? Marx escribe lo que escribe en 1848. Y aunque Marx es un gran admirador de la Revolución Francesa, él, digamos, se toma en serio esa crítica conservadora. Es decir, que no hay forma de que haya algo completamente nuevo, ¿verdad? Lo que hay es revoluciones en un sector de la sociedad, reformas en otro sector de la sociedad, y hay cosas que no cambian, ¿verdad?
Por ejemplo, el lenguaje que se usa, no, eso no cambia, ¿verdad? Puede ser que haya nuevas palabras, que es diferente, pero el lenguaje, justamente porque Marx dice, es que la vieja sociedad no ha terminado de desaparecer, ¿verdad? Vienen las marcas de la vieja sociedad, entonces hay cosas que se continúan. No solo cosas malas, cosas buenas también, ¿verdad? O cosas que no se han completado, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la Revolución Rusa, ¿qué cosas se conserva? El alfabeto. ¿Por qué? Porque la mayoría de rusos no sabían leer y escribir, no iban a inventar un nuevo alfabeto, usaron el mismo que siempre se usa, ¿verdad? Bueno, si no me equivoco, los bolcheviques sí cambiaron el alfabeto ruso para hacerlo más popular, ¿no? Porque era bastante, lo Lo usaban los simplificaron, intelectuales. pero es el cirílico clásico. No, sí, solo era una observación. James, no te escuchamos, James. Creo que está sin sonido. No, sigue sin oírte. Si logras restablecer tu audio, me vuelves a pedir la palabra, pero no te escucho. Creo que nadie lo escucha, ¿verdad? Nadie lo escucha. Bueno, vamos a Luis, iba a decir, pidió la palabra. ¿Sí, Luis? Luis, pediste la palabra. Sí, Adelante. buenos días. Buenos días. Una pregunta nada más. ¿Cómo se vería el hecho de que digamos, la naturaleza de las revoluciones que plantean ambos bloques en este caso son tan distintas? Digamos, la Revolución Francesa por un lado y lo que sería el planteamiento de Marx acerca de las revoluciones más, digamos, apuntando mucho a una transformación económica como tal. Es que no son tan diferentes. ¿No? No, pues no, bueno, lo podemos ver, pero en principio en la obra de Marx, digamos, Marx se considera un continuador de la Revolución Francesa. Lo que sí tiene diferente es, digamos, la crítica al capitalismo, eso sí es diferente, ¿verdad? La idea de la superación de una institución que es del capitalismo, digamos, la producción de mercancías. Eso es lo que tiene diferente. Pero la idea de revolución es la misma, porque la idea es la transformación de una lógica, la transformación de una institución, ¿verdad? ¿Cuál es la institución que va a desaparecer? La propiedad privada de los medios de producción. Pero ya la Revolución Francesa había modificado eso. ¿Se entiende? Ahí, digamos, el punto es que ahí Marx no inventa nada, ¿verdad? Uh-huh. Porque lo Sí, que... digamos, la Revolución Francesa en ese sentido vendría a erradicar también toda la forma de producción monárquica, digamos. Sí, la producción feudal y el orden feudal. Marx lo que señala es que por eso tiene esta idea de las instituciones. Las instituciones media vez han derrocado las anteriores, lo que suponen es que son el último estadio de la historia, ¿verdad? Y lo que él dice es, no, el capitalismo todavía tendría que poder ser superado por una forma superior, digamos, que tiene que ver con el diagnóstico de Marx sobre lo que el capitalismo es, ¿verdad? En ese sentido, digamos, no, los franceses sí no tendrían una especie de teoría post-revolución. Sí, sí, bueno, sí la tienen. La idea es construir todo de nuevo, ¿verdad? Los revolucionarios franceses tienen dos hipótesis. Uno, se puede construir todo de nuevo, desde cero, ¿verdad? O sea, por eso es que hay un corte total con el pasado, inclusive el tiempo. Y además son, digamos, racionalistas en el sentido de que creen que todo el conjunto de las relaciones sociales humanas pueden ser sometidas a leyes racionales, ¿verdad?
y cuando el problema es que cuando la gente no se empieza a comportar racionalmente, entonces no tienen explicación de por qué eso sucede. O sea, por qué la gente sigue defendiendo al rey, por ejemplo, si eso es irracional. Entonces la conclusión que llegan es que el problema es que como los seres humanos en situaciones virtuosas son virtuosos, pero en situaciones corruptas son corruptos, quienes defienden al rey son corruptos. Entonces lo único que pueden hacer es usar la fuerza contra ellos, ¿verdad? De ahí es que viene la idea del terror rojo, ¿verdad? Como esta espiral de violencia en la que cae la Revolución Francesa, que es lo que hace que Hegel se separe de ella. Ese tipo de cosas. En Marx eso es más moderado, ¿verdad? Marx cree que hay algunas cosas que, no sé si más moderado, tiene una visión más comprensiva del asunto. Él cree que hay instituciones que se van a revolucionar, instituciones que se van a reformar, instituciones que se van a preservar, ¿verdad? Aunque sí hay un cambio radical, digamos. James. Ah, sí, lo de los nombres. Sí. Bueno, yo no sé, yo creo que ya la generación de ustedes eso de poner el nombre del santo no es tan normal, pero la generación de mis padres sí era muy normal. Todavía mi generación la gente lo hacía a veces, pero no sé, ahí con ustedes no tengo idea. Bueno, voy a continuar. Sí, no, antes de eso. Eso es lo primero, lo de las instituciones. Y lo segundo, se ve la pantalla, ¿verdad? La pizarra. Ok. La otra cosa que es importante, y tal vez aprovechando la pregunta de Luis sobre lo diferente de la Revolución Francesa y la cosa de Marx todavía. La Revolución Francesa desarrolla estas consignas, digamos, que son famosas, esta idea de la libertad, la igualdad, la fraternidad, que todos no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero una de las críticas que muy temprano empiezan a hacer no Marx, sino los socialistas anteriores a Marx, los socialistas utópicos, es que la Revolución Francesa fue sobre todo una revolución política, ¿verdad? Es decir, fue una revolución que cambió a las clases gobernantes, pero no fue una revolución social, ¿verdad? Es decir, las clases propietarias siguieron gobernando con otros títulos y con otros modos, digamos, con otro lenguaje, pero los propietarios de las tierras y de las empresas siguieron siendo los gobernantes. Entonces, hay una cosa muy interesante que tiene que ver con esta tercera idea, con la idea de la fraternidad, porque en realidad, en nuestra época, digamos, en la sociedad capitalista moderna, de las que más se habla es de la libertad y la igualdad. En realidad, esas son las que más se usan, pero lo de la fraternidad no aparece mucho. Inclusive el concepto de fraternidad, si el profesor fuera así, de esos profes que les gusta hacer quiz sorpresa cada vez que pierde esa prisa, es un gran criterio pedagógico. Si uno pregunta, bueno, ¿de qué trata la fraternidad? Y ya uno se enclocha porque uno dice, fraternidad, eso suena como tener amigos, ¿verdad? Como ser amistosos, como a eso suena, ¿verdad? Pero hay una razón más profunda de por qué son esas tres las consignas de la Revolución Francesa y por qué bajo la sociedad capitalista en realidad de la que nosotros hablamos más es de la libertad y de la igualdad, que tiene que ver con las críticas de Marx a la sociedad capitalista y con la idea de cuáles son las lógicas y las instituciones, digamos, que los socialistas modernos intentarían transformar de manera revolucionaria. Porque la libertad, nosotros sobre todo la entendemos como libertad negativa, ¿verdad? Esa es la forma de la que nosotros entendemos la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Como falta de coacciones, ¿verdad? ¿Verdad?
como falta de prohibiciones. El Estado feudal, el Estado antiguo tenía muchas prohibiciones de mucho tipo. Y el orden religioso también está muy cargado de prohibiciones, ¿verdad? Si ustedes han visto el Antiguo Testamento, por ejemplo, o la Torá judía, ¿verdad? Y básicamente son restricciones de todo, de cómo se tienen que cocinar las cosas, cómo se tiene que vestir uno, cuándo tiene que ir a la iglesia, ¿verdad? El orden moderno está hecho sobre el principio de la libertad negativa, en general, porque la forma mercancía necesita también la libertad negativa. La libertad negativa es que usted no tenga prohibición. La libertad es que no le prohíban a usted. Eso es, digamos, esa es la idea, sentido común que nosotros tenemos. Por eso la gente que hoy, este año fue un año particularmente vistoso para, para, para encontrar estos ejemplos, ¿verdad? Porque el argumento de muchos de los negacionistas es que, por ejemplo, el uso de medidas sanitarias va en contra de su libertad, ¿verdad? Que el Estado no les debería obligar a usar máscara, porque eso es totalitario, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hay decenas, centenares, miles de personas en todas partes del mundo que razonan así y argumentan así, justamente por esta idea, ¿verdad? La idea de que la libertad es una libertad negativa, que es que no me prohíban nada, nunca, ¿verdad? Aunque la Revolución Francesa no tenía ese sentido de la libertad. Y la igualdad es sobre todo una igualdad jurídico-formal. Es una igualdad ante la ley. Y en eso consiste, ¿verdad? Diego. Profe, no, más bien le iba a preguntar cómo entendían entonces en la Revolución Francesa el concepto de libertad. Ah, sí, libertad es lo opuesto a la tiranía. O sea, libertad no es lo contrario a que me digan qué hacer. La libertad es lo contrario a la tiranía, ¿verdad? Pero además, tal vez ahora vamos a ver más porque la gracia es intentar entender por qué es que es fraternidad. Sobre todo porque la tradición socialista, aunque también defiende la libertad y también defiende la igualdad, sobre todo en la que más se apoya es en la tercera tradición, la tradición de la fraternidad, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué eso es importante? Vamos a ver. Porque, ¿qué es esta idea de la fraternidad? En el orden antiguo, en el orden feudal anterior al capitalismo, había toda una serie de relaciones de dependencia personales que mantenían a las personas en una especie de condición subcivil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esto para la gente que ha estudiado filo, tal vez le parezca más, o sea, como que va a conocer más los términos, pero, por ejemplo, gente como Kant, que es anterior a la Revolución, bueno, coetáneo, pero vive antes de la Revolución Francesa, o Hegel. Esto cuando ustedes han llevado cursos de ellos, lo han oído alguna vez, ellos son private docent. Cuando el profe les explica cuáles son como la biografía de ellos, ¿verdad? Les dicen private docents, que traducidos docentes privados, ¿verdad? Y uno como hace estos anacronismos siempre con su propia época, uno dice, ay, sí, daba clases privadas, así como muchos de ustedes puede ser que hayan dado clases privadas alguna vez en su vida de algo, ¿no? De mate, lo que sea. Pero no es eso lo que quiere decir el término, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en la Odisea, el primero que reconoce a Odiseo cuando regresa a Ítaca, ¿verdad? Es
¿Quién? A ver cómo andan en español. Es cierto. ¿Perdón? El perro. Ah, bueno, sí, el perro, el primer ser humano. Está bien, muy bien Ah, respondido. El primer ser humano que lo reconoce. ¿No recuerdan? Es el no. esclavo. Es uno de los sirvientes, sí, man. Es el esclavo. Que es un esclavo doméstico. ¿Verdad? Que es parte de la familia. Entonces, durante el orden previo a la Revolución Francesa, hay un montón de relaciones de dependencia con el señor de la casa que lo sometían a unas condiciones subciviles. Por ejemplo, el private docent, que es lo que le toca hacer a Kant y a Hegel, ¿qué es eso? No es dar clases privadas, como nosotros, porque nosotros ya tenemos relaciones mercantiles, es diferente. Es que la gente más rica y más adinerada contrataba a gente que era muy inteligente, como Kant y Hegel, para que le diera clases a los hijos. De eso es lo que trata, ¿verdad? El problema de eso es que, yo no sé si logran ver la lógica ahora, que es él, que es un hombre inteligente, que de hecho hasta nuestros días lo seguimos estudiando, ¿se puede sentar en la mesa del Señor? ¿Por qué esa pregunta? Porque los siervos y los empleados no se sientan a comer en la misma mesa que los señores. Tienen una condición diferente, tienen una condición subcivil, ¿verdad? Y ellos, por ejemplo, pueden hacerlo o no, están en igualdad frente a sus señores, frente a la gente que los contrata, o no, ¿verdad? Entonces, digamos, había todo una rama larga de dependencias, como la gran metáfora de la dominación es la familia, ¿verdad? Y la familia está encabezada por un padre, ¿verdad? Que era el padre de la familia. Había toda una serie de categorías sociales que estaban subordinadas al padre, al jefe de familia. Y eran condiciones subciviles, y era una condición muy odiosa, ¿verdad? Porque tenía que ver con discriminaciones activas, ¿verdad? Y por eso va a empezar la idea de la fraternidad, que es las relaciones entre hermanos. Porque van a empezar a encontrar en la relación entre hermanos, no la relación entre el padre y el hijo, en sus distintas variantes, la relación deseable para la vida civil. Los seres humanos ya no vamos a ser como los hijos con los padres, que tenemos una relación de dependencia, de subordinación, de obligación moral, sino que va a ser como la relación que hay entre los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que son iguales, pero no solo iguales frente a la ley, iguales en inteligencia, iguales en reconocimiento, iguales en riqueza, iguales en oportunidades, ¿verdad? Iguales en subjetividad, ¿verdad? Entonces, una cosa que nosotros hemos perdido en la medida en la que cada vez más la igualdad se entiende como igualdad ante la ley, ¿verdad? Que es una igualdad abstracta, es que la igualdad que habla en la Revolución Francesa es como la igualdad que tienen los hermanos, ¿verdad? Es decir, donde las diferencias económicas son tan pequeñas que no son relevantes, ¿verdad? Es decir, yo no sé si ustedes tienen hermanos, pero supongo que sí, muchos de ustedes, ¿verdad? Pero salvo cuando ya son más grandes, las diferencias en capacidad de consumo y acceso que hay entre un hermano y otro es muy pequeño, ¿verdad? No es relevante. Uno siempre tiene un hermano que es el que más guarda, que es el único que no se come los chocolates siempre. Siempre hay uno, pero no es muy diferente, ¿verdad? No es como la diferencia de riqueza con el padre, ¿verdad? Y hay además una idea de lo común y lo compartido, porque con los hermanos uno comparte cosas.
comparte el cuarto, comparte la ropa, comparte las aventuras, ¿verdad? Comparte la lucha, porque los hermanos luchan juntos, ¿verdad? Entonces, la fraternidad es, en primer término, una libertad de todas las categorías subciviles a la categoría de igualdad, ¿verdad? La erradicación de todas las viejas trabas que te ponían en condición de tutelaje y de condición de dependencia, ¿verdad? Pero no solo desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista económico también, ¿verdad? Entonces, digamos, hay una idea como medio absurda de que la Revolución Francesa estaba a favor de la igualdad de oportunidades, digamos, como, que es como se entiende ahora, de la igualdad jurídico-formal. La igualdad de la Revolución Francesa es una igualdad social, la igualdad que hay entre los hermanos, que puede haber alguna diferencia económica pequeña entre uno y otro, pero son básicamente los mismos recursos, ¿verdad? Y esa es la idea. Bueno, por eso la idea es que la tierra debería estar repartida, y toda esta idea, digamos, de la pequeña propiedad repartida como valor central de la vida social. No es una igualdad ante la ley, ¿verdad? Sino es una igualdad ante la vida, ¿verdad? Ya nosotros no entendemos eso así. Para nosotros la igualdad es una igualdad ante la ley, no una igualdad ante la vida. Entonces se supone que todos ustedes son iguales a los hijos de, no sé, de Oscar Arias, ¿verdad? Tienen exactamente las mismas oportunidades de ser presidentes de la República, con la diferencia que sus padres no han sido presidentes de la República y los padres de los niños de Oscar Arias sí, ¿verdad? Es pequeña diferencia, ¿verdad? Pero en principio ante la ley son iguales, solo tienen que intentarlo, tener sus mochilas llenas de sueños y llegar hasta el final del camino. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, porque esa idea de la fraternidad es como eso explica por qué casi nunca se habla de fraternidad, ¿verdad? Se habla mucho de igualdad y de libertad, pero la libertad se entiende como libertad negativa y sobre todo como libertad de comercio, además, ¿verdad? Y la igualdad se entiende como igualdad ante la ley, es decir, son igualdades abstractas. La que es más material es la fraternidad, ¿verdad? Porque la fraternidad sí implica digamos, un reconocimiento de que hay recursos materiales compartidos e igualitarios, ¿verdad? Esa tradición es como la que más va a retomar la tradición socialista, porque además la fraternidad tiene otra idea, que es que hay derechos que solo vale la pena tenerlos si todos los tenemos, que no vale la pena tenerlos si son derechos individuales. O sea, si solo a mí me va a servir eso, ¿verdad? Que es la idea básica que uno tiene cuando uno tiene hermanos, ¿no? Es decir, cuando el papá se le ocurre hacer algo, como las cosas tontas que se nos ocurren hacer los papás siempre, vamos a pasear todos no sé, al lugar que a nadie nos gusta ir a pasear, solo al papá. Entonces uno dice, no, no vayamos, ¿cómo se le ocurre? ¿Verdad? Hasta que eventualmente convencen al papá de que no debería, ¿verdad? O el papá se va a donde van y los hermanos van a otro lado, que también es la otra variante, ¿verdad? Entonces es eso. Entonces esa idea de la fraternidad es muy importante y es la más olvidada de las tradiciones francesas. Vamos a hacer el primer corte, ¿verdad? Para ya hablar sobre Harnecker. Entonces son las 11:50. Vamos a tomar 10 minutos para que se coman algo antes del almuerzo, hagan jumping jacks, saluden al perro, no sé, vayan al baño, y nos vemos en 10 minutos. Bueno, Alicia. Bueno, vamos a, cuando Alicia los salude a todos, vamos a continuar con la presentación. Ok, entonces lo último que tendría que decir de lo de Gallardo es que a partir de esto,
hay como dos conceptos que quedaron asociados a la idea de la izquierda. Uno como ingeniería social, es decir, como institucional, es decir, como si la sociedad sea una sociedad que ya no se puede cambiar y lo que puede haber son pequeños cambios como técnicos, ¿verdad? Alrededor de este o algún, este u otro aspecto, o una iglesia en una izquierda en tanto que contestataria, es decir, como un intento de un cambio radical que intenta abolir o transformar una institución social. Eso es como el, la temática que yo quería que abordáramos cuando veíamos el texto de Gallardo, ¿verdad? Ahora vamos a ya ingresar acá, a Marta Harnecker. Y los tres textos que vamos a leer que continúan el texto de Marta Harnecker, Haciendo posible lo imposible, el texto de Martín Hernández, El veredicto de la historia, y el texto de Andrés Romero, El socialismo desde abajo. Los tres textos están asociados a una sola unidad temática que le vamos a llamar el balance del socialismo histórico, ¿verdad? Como el curso es un curso que trata sobre una panorámica de, del socialismo contemporáneo, todas las corrientes que actualmente están referenciadas de una forma u otra con el socialismo necesitan hacer un balance de qué fue lo que pasó con el socialismo del siglo XX, ¿verdad? Con el socialismo, con la experiencia de la Unión Soviética, básicamente, ¿verdad? ¿Qué era eso? ¿Qué posibilidades tuvo? ¿Qué límites tuvo? ¿Por qué fracasó? ¿En qué condiciones fracasó? Y ese debate es absolutamente central para la reconstrucción, la reconstitución de la izquierda política en el siglo XXI, ¿verdad? Una hipótesis que sostiene Gallardo en el texto que ustedes leyeron, que es una hipótesis que yo comparto, ¿verdad? Que si se entiende este término de izquierda y derecha en el sentido de bueno, en el sentido que presenta Gallardo, ¿verdad? Aunque es posible pensar una sociedad solo construida con valores, instituciones y lógicas de izquierda, no es posible pensar una institución, una sociedad, una institución y unas lógicas sin izquierda política. Eso no se puede, ¿verdad? Y las posibilidades, las condiciones y el pensamiento de la izquierda política en el siglo XXI y en la actualidad está muy anclada justamente en establecer, bueno, qué es lo que pasó en la Unión Soviética, ¿verdad? La lectura más tradicional de la derecha política, que no vamos a estudiar en este curso porque no trata de eso, es la idea de que el socialismo fracasó como proyecto y que por lo tanto ya deberíamos cerrar con ese capítulo y no volver a hablar de eso. Que es como la lectura de Lee Feinsach del problema, ¿verdad? La lectura, página 15 de La Nación del problema. Esa idea es la idea del fin de la historia, ¿no? Dice Fukuyama, que es un intelectual norteamericano, japonés norteamericano, que en el año 89 escribe un libro que se llama El fin de la historia y el último hombre, primero un ensayo en el año 89, luego un libro en el año 92. Y básicamente las conclusiones es un libro un ensayo muy citado, poco leído, es más interesante de lo que uno creería. Pero básicamente la idea que sostiene Fukuyama es que Occidente ha vencido y eso significa que se ha demostrado la superioridad
histórico-axiológica de los valores de Occidente. Y eso significa que de ahora en adelante lo único que va a existir es democracia procedimental y economía de mercado. Y eso es lo que hay, ¿verdad? Y cualquier otra cosa, a veces se entiende como que lo que quiere transmitir Fukuyama con el fin de la historia es como que ya no van a haber acontecimientos, como que ya no va a pasar nada, ¿verdad? Como, no sé, como, sí, como que ya no va a haber hechos históricos. Y no es eso lo que quiere transmitir, es decir, no es tan tonto el ensayo, porque es obvio que van a seguir pasando cosas. Lo que él quiere decir es que nadie va a poner en tela de juicio ese marco donde la democracia procedimental y la economía de libre mercado son el corazón de la vida societal. Esa es la interpretación mainstream, mayoritaria y dominante sobre la experiencia del socialismo en el siglo XX. Curiosamente, ya ni siquiera Fukuyama considera esa opción como válida, pero porque tiene varios artículos después, como autocriticándose, digamos, de esa oposición. Jesús Jiménez nos informa que hoy es 18 de primario del año 130. Muy bien, muy importante. Gracias, Jesús. Eso siempre es importante. Los santos del calendario francés son más divertidos porque son como, no hay santos, lo que hay son verduras. Entonces uno nace como el día de la zanahoria o el día de la fresa. Me parece divertido. Yo tenía Diana. No sé, tendríamos que buscarlo. Pero el Franco debería saberlo, yo hablo francés. Bueno, pero en el Franco no te enseña el calendario francés. Ahora buscamos qué es el día tuyo. Entonces, ya ni siquiera Fukuyama defiende eso, pero esa es la idea mayoritaria. Ya aquí vamos a ver 3 experiencias de autores que siguen referenciados con la tradición socialista, que apoyan proyectos que están referenciados con la tradición socialista y que obviamente no estarían dentro de la lectura mayoritaria, que es esta idea, digamos, del fin de la historia. Hay 3 grandes tradiciones de interpretación de lo que el socialismo histórico fue, ¿verdad? Martha Harnecker es una de esas tradiciones y es la tradición, digamos, que está más vinculada a los partidos comunistas tradicionales de América Latina. En el caso de Martha Harnecker, que es una intelectual muy importante que hay que estudiar para conocer esta tradición, bueno, es importante porque el marxismo en América Latina un poco tiene la marca indeleble de Martha Harnecker, aunque uno no lo quiera, aunque uno esté en contra de lo que ella dice. Porque ella es la traductora de los textos de Althusser al español, ¿verdad? Y porque fue discípula de Althusser. Y hay un texto que se llama Conceptos Elementales del Materialismo Histórico, que es un libro de ella. ¿Cómo borro todo? Que es un texto que es el libro de izquierda más, no sé, más, sí, creo que es ese. El libro de izquierda más publicado en América Latina, es decir, va por, no sé, 1.200.000 copias. Es una especie como de manual. Alicia, es una especie como de manual de formación y la izquierda, digamos, socialista latinoamericana en los años 70, hubo millones de personas que se formaron con este manual. De hecho, puede ser que algunos de ustedes todavía lo tengan. En la biblioteca hay un montón de números de él. Y ella siempre antes de morirse tenía el proyecto como de volver a hacer el libro, porque ella no estaba como muy de acuerdo ya ahora con lo que está en el libro. Al final nunca lo hizo. Pero digamos, como esta forma de entender el marxismo está en toda la cultura marxista latinoamericana de los años 70, ¿verdad? Aunque sea para estar en contra, digamos, para decir, no, es que así no tiene que ser, pero igual la referencia
obligada es ella. Y además, bueno, es una señora que vivió mucho tiempo, ¿verdad? Nació en 1937, muere en el 2019, murió recién. Y ha sido la intelectual orgánica de 3 grandes procesos, digamos, de referencia, de procesos políticos que o sea, que se han autodenominado socialistas. Uno es la Revolución Cubana, ¿verdad? Que ella fue parte durante mucho tiempo del proyecto Casa de las Américas, y muchos de los textos de ella, muchos de los textos más interesantes, son proyectos de entrevista y de divulgación de los procesos y los pensamientos políticos revolucionarios en América Latina, ¿verdad? Entrevistas con dirigentes, explicaciones de los fenómenos, explicaciones muy sencillas de los fenómenos, porque ella es una de las referentes también de la educación popular en América Latina, por mucho. Y bueno, y Casa de las Américas también es importante en la historia de América Latina porque hay muchas cosas que no se hubieran salvado si no se hubieran recopilado ellos, ¿verdad? Entonces eso le da como mucho peso a ella. Además, bueno, por una cosa medio fortuita, en realidad de la Revolución Cubana, los referentes, digamos, los intelectuales orgánicos principales, dice Jesús, resultados de la búsqueda, los conceptos elementales del materialismo histórico, creo. Sí, eso está ahí. Si lo pueden mandar al chat, estaría muy bien, porque es un libro, o sea, eso en los años 70 uno se comía un cornflakes y ahí aparecía el libro de Marta Harneck. Bueno, no había cornflakes en los años 70, uno comía gallo pinto y aparecía el libro de Marta Harneck. Bueno, aunque digamos, los intelectuales orgánicos que más la gente asocia con la Revolución Cubana son Fidel Castro, Ernesto Guevara y, bueno, los 2 hermanos Castro, Fidel y Raúl, el Che Guevara y Camilo Cienfuegos, ¿verdad? Son como el trío de referentes. Hay también alrededor de la Revolución Cubana un grupo de mujeres muy importante, que son, pero hay que como conocer el proceso para saber que fueron muy importantes, que son Santa María, Aide Santa María, que es la primera directora de Casa de las Américas, Melba Hernández, que ambas dos estuvieron en el asalto al cuartel Moncada, y Marta Harneck, ¿verdad? Que no es cubana, pero fue la compañera durante mucho tiempo de Barbarroja, del jefe de la inteligencia cubana. Entonces, digamos, es una mujer que tuvo una relación muy estrecha con el proceso cubano, aunque no en la dirección, sino como en la divulgación de las ideas del proceso cubano. Luego del proceso chileno también, de la política de tránsito pacífico al socialismo con Allende, que para que vayan pensando el video, dentro de los videos recomendados está un documental que para mí es uno de los mejores que hay, que se llama Chile, la insurrección de la burguesía, de Patricio Guzmán, que es sobre el proceso chileno. Y finalmente el proceso venezolano también. Ella ha sido parte de los referentes del proceso venezolano, fue Premio Libertador, ¿cómo se llama? Premio Libertador, Premio al Libertador Simón Bolívar, el pensamiento crítico, se me olvidó cómo es exactamente el nombre de él, que es como el reconocimiento intelectual, digamos, del Estado venezolano a los intelectuales que han apoyado el proceso venezolano. Y ella fue uno de los últimos, del 2014, creo que fue uno de los últimos premios, Simón Bolívar. Entonces, digamos, es una señora como que ha estado presente en la mayoría de procesos políticos latinoamericanos. Y además, bueno, tiene la curiosidad de que es una mujer en una sociedad como muy machista, que siguen siendo muy machistas. Entonces, es como raro, curioso. Y bueno, en la tradición esta, ¿verdad? De los partidos comunistas tradicionales,
en relación con el socialismo histórico, por lo menos en mi presentación, como yo les había dicho, el socialismo es una tradición que es siempre como polémica, siempre contradictoria. Entonces, lo que hay son como polémicas, ¿verdad? Entonces, hay una polémica ya de entrada que tiene que ver con qué era la Unión Soviética, ¿verdad? ¿Qué fue la Unión Soviética? ¿Qué fue Yugoslavia? ¿Qué fue Cuba? ¿Qué fue la República Democrática Alemana, ¿verdad? Y sí, les voy a pedir, porque este grupo es muy grande, que hay bulla en algunos de los grupos. Ya, es que si no se mete el sonido ambiente, y el único sonido ambiente que se puede meter en la clase es Alice cuando viene a saludar, que es el único que es aceptable. Entonces, para esta tradición, para la tradición de los partidos comunistas oficiales, que en el caso de Costa Rica, el referente sería Manuel Mora, ¿no? Y José Merino del Río también, ¿verdad? Son como los nombres propios más conocidos. La URSS era un Estado socialista, esa era la definición. Nosotros vamos a estudiar las 3 teorías fundamentales sobre qué fue la Unión Soviética, justamente para hacer el balance del socialismo del siglo XX. Está la de Marta Harnecker, ¿verdad? Que sostiene que la URSS fue un Estado socialista, que el primero que defiende esa teoría es José Stalin, ¿verdad? Entonces, por eso esa tradición es normalmente calificada como una tradición stalinista, ¿verdad? Que eso ocuparía una explicación un poquito más larga. Entonces, vamos a hacer una explicación. Entonces, en Marx, que eso está en el programa de Gotha y así, en el Manifiesto Comunista, hubo una cosa que siempre se consideró que era como muy obvia en la tradición socialista, que eso dejó de ser obvio a más o menos en los años 20, los años 30, justamente después de que se toma el poder en la Unión Soviética. Que en esa tradición siempre se consideró que el socialismo era, primero, una tradición internacional y era una tradición alternativa al capitalismo. Es decir, Marx siempre esperó que el socialismo iba, en primer término, iba a surgir primero en los países más industrializados, en los países con más desarrollo de fuerzas productivas, que en realidad para Marx, en la época de Marx, no eran muchos países, eran Inglaterra, Francia y Alemania, y Alemania ahí cayéndose para el otro lado, ¿verdad? Casi ninguno. Además que, bueno, que el socialismo era una tradición alternativa al capitalismo, o sea, no complementaria, ¿verdad? Los que siempre consideraron que, digamos, que la sociedad burguesa y el socialismo podían ser complementarios eran los socialistas utópicos. ¿Qué quiero decir aquí con complementario? Que podían coexistir, ¿verdad? Que podían coexistir. Entonces, en la tradición marxista clásica, en Marx, en Engels, en Lenin, en Rosa Luxemburgo, el socialismo no coexiste con el capitalismo, es alternativo al capitalismo, ¿verdad? Eso es medio raro porque en el siglo XX la cosa fue para otro lado, pero ellos no esperaban que eso fuera lo que pasara, ¿verdad? Ellos esperaban que los principales países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, iban a llegar primero al socialismo, justamente porque eran países más avanzados, porque tenían más industria, porque tenían el movimiento obrero más activo, y a partir de ahí el resto de países eventualmente se iban a incorporar al socialismo. Entonces el socialismo era una construcción alternativa al capitalismo. Eso a partir de los años 30, esto es una polémica muy vieja en la historia del movimiento socialista, pero hasta nuestros días sigue siendo absolutamente clave, ustedes lo verán, para hacer el balance de qué fue lo que pasó en la Unión Soviética y
cómo sería posible seguir defendiendo el socialismo hoy, ¿verdad? Y se dividen en tres grandes posiciones. Una posición que la defiende un señor que se llama José Stalin, que lo que dice es que es posible construir el socialismo en un solo país. Y es la primera vez en la historia de la tradición socialista que alguien defiende esa idea, ¿verdad? Y justamente, bueno, eso se explica mejor en el libro de Martín Hernández, ahí ustedes lo van a poder ver. Es en realidad el socialismo el socialismo en un solo país se parece muchísimo más a una ideología en el sentido marxista del término, es decir, en el sentido de una justificación no muy consciente, y expresa como los intereses de los funcionarios y de como las masas agotadas soviéticas que habían pasado por un periodo muy largo de guerra, de revolución, que no veían cómo terminara de triunfar eventualmente la revolución en Alemania, y llegan a la conclusión de que es posible construir el socialismo en Rusia, ¿verdad? En Rusia, una Rusia campesina, devastada, semidevastada, y que eso es posible y que eso es lo que van a hacer, ¿verdad? Esa tradición fue la tradición mayoritaria de la izquierda política en el siglo XX, fue la absolutamente mayoritaria, ¿verdad? Es la idea que compartió Fidel Castro, que compartió Manuel Mora, que compartió José Merino, que compartió el mariscal Tito, ¿verdad? Que compartió Mao Zedong, que es esa idea, la idea del socialismo en un solo país, que ustedes no van a encontrar en Marx, ni en Lenin, ni en Rosa Luxemburgo, ni en Trotsky, no está por ninguna parte. Hay un segundo señor que es como el que guarda más la tradición más clásica del marxismo, que es un señor que se llama León Trotsky, que recién se está cumpliendo el 80 aniversario de su asesinato en México. De Stalin se habla mucho, ¿verdad? Porque ha contribuido mucho a como esta idea del comunismo como una especie de tiranía radical, ¿verdad? De tiranía malvada. De Trotsky se desconoce menos la historia. A los que les gusta la literatura hay una novela muy linda sobre la vida, sobre las circunstancias donde él muere, que es El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura, el escritor cubano. Es una novela muy linda. Y en versión de no novela está su propia biografía, que es también muy linda, en mi vida. Y él, digamos, defiende una teoría que es la teoría de la revolución permanente. Que lo que sostiene justamente la tradición clásica, la idea de que la revolución es una revolución internacional, que el socialismo solo puede ser el producto de la cooperación de la federación de varios estados socialistas avanzados, y que es una sociedad superior y alternativa al capitalismo, y que por lo tanto la Unión Soviética no era un estado socialista, sino que era una sociedad, es una sociedad de transición. Y el término que él usa es que es un estado obrero degenerado. Es el término que él usa. O sea, si ustedes oyen ese término, estado obrero degenerado, eso es santo y seña trotskista, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, es una sociedad, es una especie como de anomalía de la historia, en el sentido de que efectivamente es una sociedad que hizo una revolución social, que expropió a la burguesía, pero que no ha llegado al socialismo, está en transición. Y esa transición puede ser hacia el socialismo o hacia el capitalismo, dependiendo de cómo continúe el proceso de transformación revolucionaria. Y lo que hay es un estado obrero, dice, para diferenciarlo de los estados capitalistas, pero degenerado, que quiere decir no tiene la forma pura que originalmente tuvo en la época de Lenin. No sé si me pueden decir si me estoy escuchando bien, porque aquí hay una lluvia muy fuerte y A veces se le corta un poco, profe. se corta un poco. Sí, ahí no tengo, voy a ver si hablando más lento
pero el sonido ambiente es porque llueve torrencialmente y las casas de Costa Rica son de lata de zinc, entonces aquí no puedo hacer nada. Entonces, si Pero no la se escucha, lluvia casi no se escucha, profe. ¿no se escucha la lluvia? Bueno, entonces soy yo el que no los escucha porque llueve torrencialmente. Entonces, bueno, si hay algún problema con el sonido y eso, porfa me avisan, ¿verdad? Para repetir. Entonces, la segunda posición es la de Leon Trotsky, que es esta idea de la URSS como un Estado obrero degenerado y que defiende la teoría de la revolución permanente. Esa corriente es muy importante en la historia del siglo XX, pero es una corriente que fue minoritaria dentro de la izquierda política del siglo XX. Y hay una tercera tradición que se le conoce como antidefensista, que es una larga historia. ¿Por qué se le conoce así? Que no la vamos a contar aquí. Pero básicamente es que eso no es tanto una corriente como un grupo de intelectuales. Y aquí, por ejemplo, estaría gente como Castoriadis, como George Orwell, como Hannah Arendt, que esa es más conocida en filosofía, ¿verdad? Por cierto, para conectarlo con Costa Rica, es una posición como la que tiene Eunice Odio, por cierto. Aunque no lo crean, la poeta Eunice Odio tiene posiciones políticas un poco estudiadas, pero ella tiene una posición como esa. Que lo que sostiene es que, y aquí el modelo de esta posición es como 1984 de Orwell, que es una novela, en realidad no es un análisis sociológico, que es una posición bastante parecida a la posición de los anarquistas, de los primeros anarquistas rusos, que lo que sostiene es que la Unión Soviética en realidad, los anarquistas sostenían que la Unión Soviética era como un nuevo zarismo. Esa era la posición de ellos, como una reedición del zarismo. Del zarismo del siglo XVI, además. Pero esta posición no es tanto eso, sino que es la idea de que es una nueva sociedad que es peor que la sociedad capitalista y que la clave está en que ha producido una nueva clase social. ¿Verdad? Y un nuevo orden social que es peor que el capitalismo, ¿verdad? Y se llaman antidefensistas porque significa que no hay que defender a la Unión Soviética, los que son antidefensistas. O sea, los que están en contra de defender a la Unión Soviética. No es un nombre muy original, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Así es la historia. Entonces, esas tres posiciones desde los años 30 han marcado como la historia de la izquierda referenciada con el socialismo en el mundo, en América Latina, ¿verdad? Entonces, los partidos comunistas y gente como Marta Harnecker están en la opción 1, ¿verdad? Es decir, en la opción que sostiene que en Rusia, en Cuba, en China hubo socialismo y que es posible construir el socialismo en un solo país, ¿verdad? Esa es la tradición que vamos a leer, ¿verdad? Hasta ahí bien, esto ocupo que se entienda, es un poco denso, pero me dicen si no se entendió. ¿Se entendió? Sí. Profe, Adelante, Diego. tal vez esa última parte de que crea como una nueva clase social, repetirlo para... Es que estaba apuntando la idea, entonces me quedó un poco no tan... Sí, es que la diferencia es lo siguiente, digamos, en la primera posición, en la posición de Marta Harnecker, lo que hay es burocratismo o errores burocráticos, digamos. La URSS es un Estado socialista, pero a veces se cometen errores, pero son errores, ¿verdad? Es como Saprissa. A veces comete errores, pero es Saprissa, entonces Saprissa gana, ¿verdad? Trotsky dice que no son errores,
que es otra cosa. Es un Estado obrero burocrático. Se mantienen, digamos, relaciones no capitalistas, ¿verdad? Pues no son relaciones capitalistas desde el punto de vista social lo que hay, pero hay una nueva casta dirigente, pero es una casta, este es el punto, ¿verdad? Es decir, una élite dirigente que se aprovecha de su posición, pero en un cierto sentido es como una especie de un error de la historia, ¿verdad? En cambio, los antidefensistas sostienen que no es ningún error ni ningún defecto de la historia, sino que son una clase social propiamente dicha, ¿verdad? O sea, y que va a haber un nuevo orden social dirigido por esta nueva clase social que surge de la Unión Soviética y que en muchos sentidos es peor, digamos, que el capitalismo, ¿verdad? Si ustedes han visto 1984, por ejemplo, si han leído la novela de Orwell o han visto la película, ese tipo de imagen es una especie de sociedad totalitaria con solo propiedad estatal de todo, con control de la vida personal. Digamos, de ahí viene como esa idea, ¿verdad? Y entonces es una nueva clase social porque no es como la burguesía y no es tampoco la idea digamos, socialista clásica de un Estado de los obreros y los campesinos, sino que es un Estado de burócratas, de funcionarios, pero además son una nueva clase social, ¿verdad? Ahí el problema es que no está muy claro en qué consiste esa nueva clase social, porque hay distintas versiones dependiendo del autor, ¿verdad? Pero básicamente lo que señalan es, no es capitalismo, tampoco es un Estado obrero, y no hay forma de reformar eso, y es más bien una sociedad peor que el capitalismo, y por eso es que no hay que defenderlo, ¿verdad? La versión que se volvió más famosa de esa interpretación es la idea de la sociedad totalitaria, ¿verdad? O sea, como la más pop, así, la más famosa. Bueno, la más famosa es 1984 de Orwell, que es como una novela, pero no es un libro de sociología, ni de filosofía, ni nada parecido. Pero como la versión, digamos, no ficcional, más famosa es Los orígenes del totalitarismo de Hannah Arendt, ¿verdad? Sí, Valentina. Es que yo tengo una pregunta Adelante. es lo que y es el hecho de que no entiendo por qué se sigue insistiendo de que sí hubo o existió un socialismo cuando literalmente el socialismo actual difiere completamente de los principios del socialismo. O sea, ¿por qué se insiste en que sí es socialismo cuando literalmente eso ni siquiera parece socialismo, sino que es una dictadura? Es una muy buena pregunta. Porque esa es la tradición. Pero es que, o sea, no tiene sentido que yo diga, ok, le voy a poner un ejemplo simple. Tengo un teléfono. Para que esto sea un teléfono, tiene que tener ciertas medidas, tiene que tener cierto color y cierta función. Y después le presenté la batería de mi cargador de la computadora y le diga, ok, eso es un teléfono. O sea, no tiene sentido, ¿me entiende? Sí, te entiendo. Bueno, eso es porque justamente, digamos, vos estarías más cercana de la tradición 2 o 3, ¿verdad? O sea, vos dirías, esas sociedades son tan diferentes a lo que se Gracias. supone que tienen que ser, que no. De hecho, la metáfora que usan, hay un texto de Trotsky que usa esa misma metáfora que vos estás usando, por cierto, pero lo hace con un carro, por cierto. O sea, pero la metáfora está muy bien pensada. Sí, es decir, Es eso ha que cambiado tanto que no se le puede decir, qué sé yo, como si el teléfono lo aplastara un carro, ¿verdad? Uno dice, bueno, pero ¿en qué sentido es un teléfono? Si no tiene vidrio, no funciona, no se conecta, no puedo llamar, y lo único que tiene es como la forma del teléfono, ¿verdad? Justamente el debate entre la posición 2 y la 3, la de los trotskistas y la de los antidefensistas, es si la Unión Soviética es el teléfono que se cayó en el baño y por lo tanto eventualmente si se repara puede funcionar, o el teléfono que lo aplastó un carro, que quiere decir eso ya no tiene reparación y ya no vale la pena ni siquiera hacer ningún esfuerzo por él porque no es un teléfono, es un montón de chatarra, es otra cosa. Ese es el mismo
Es como la misma metáfora, de hecho. Es que, por ejemplo, la analogía que me dio usted de que ellos lo utilizan como un carro, es como si yo propusiera que el carro tiene 4 ruedas, me presentan una moto y me dicen esto es un carro. O sea, en un principio, si supuestamente el socialismo sigue cierta estructura, por decirlo de alguna manera, la estructura se debería de mantener. Ujú. Entonces, no le encuentro como el caso de seguir insistiendo en algo que, al menos a mi parecer, no es socialismo, es dictadura. Sí, bueno, vamos a ver, el punto es, digamos, con qué criterio se mide eso, ¿verdad? Es decir, haciendo como de abogado del diablo, en el sentido como para intentar responderte lo que supongo que se respondería, tiene que ver con cuáles son los criterios, ¿verdad? Entonces, para la tradición 1, el criterio son las nacionalizaciones. Ese es el criterio. O sea, la existencia de propiedad nacional de algunos medios de producción. En realidad, el criterio es el gobierno del Partido Comunista, de estricto sensu. Pero ese criterio ha sido muy cuestionado, ¿verdad? Nicolás, Gracias. Profe, sí, Nicolás y Diego y Eh, Ana. profe, ay, hace un buen tiempo, pero había un discurso o Lenin una vez escribió que la URSS, en ese momento no habría sido la URSS, habría sido solo la República Socialista de Rusia, que aunque no era socialista, y era en ese momento, no sé lo que lo llamó, en proceso de transición, tal vez antes del NEP, del nuevo plan económico, Ujú. que aunque no fuera socialista, había que denominarlo socialista, porque esa era la dirección en la que se dirigía. ¿O me estoy equivocando? Uy, tendrías que precisarme en qué periodo, porque Bueno, es que ahí lo puedo buscar. en Lenin depende en qué momento lo dijo. Hay una Sí. frase, hay una frase que es famosa sobre Shakespeare que dicen que de hecho creo que Trotsky habla de esa misma frase. Shakespeare dice que el diablo podría justificar sus acciones citando a la Biblia. Una frase famosa, muy famosa de Shakespeare, ¿verdad? Que lo que quiere decir es, en la Biblia usted va a encontrar justificaciones para todo, porque no es un libro, son varios libros juntos en distintos periodos históricos. Entonces, si usted hace eso con una obra, usted puede justificar cualquier cosa. Si usted junta varios periodos históricos diferentes, eventualmente puede justificar cualquier cosa. Lenin es un poco parecido a eso, ¿verdad? Usted eventualmente puede justificar todo. De hecho, esas 3 posiciones que yo se las expliqué ahora, ¿verdad? La posición 1, la de Stalin, la posición 2, la de Trotsky, la posición 3 de los antidefensistas. Las 3 eventualmente ustedes pueden encontrar justificaciones en Lenin. Si usted encuentra la cita adecuada y el momento adecuado, lo puede justificar. Entonces hay que saber en qué momento, con qué contexto, en qué condiciones, para que tenga sentido. Es una de las cosas como difíciles de terminar de entender el marxismo porque como son polémicas, muchas, hay que ubicar en qué periodo lo dijo, en qué condiciones lo dijo, a propósito de qué lo dijo, para, para que tenga sentido, si no es medio abstracto. Eso en otras cosas de filo no es así, pero en el marxismo sí es así. Y Diego, Jesús, no, Diego, Ana y Jesús. Profe, no, lo que yo quería mencionar siguiendo con la analogía de la compañera es más bien que pueden que hayan condiciones que sí se cumplen y otras que no. Es como tener un vehículo de 3 llantas y no saber si es una moto o es un carro, en dónde lo metemos. Entonces yo creo que esos estados cumplían situaciones del socialismo y otras que no, pero es como eso, tener un carro de 3 llantas, entonces no sabemos si es una moto o lo definimos como un carro. Bueno, lo que estaba, pero yo creo que ya no me va a dar tiempo. Lo que estaba intentando explicar es eso, digamos, sí, depende de o sea, depende cómo lo define usted, obviamente. Porque, por ejemplo, para muchos autores, la condición sine qua non es el gobierno del Partido Comunista. Mientras eso se mantenga, entonces hay socialismo. Esa es la condición. Entonces, el debate está asociado a si esa condición es condición suficiente o si es condición necesaria. Correcto. Y cada sociedad, cada de estas definiciones tiene criterios distintos.
mucho de la polémica tiene que ver con eso, que no hay, o sea, no son los mismos criterios para medir. Ana, Jesús y José Humberto. Bueno, profe, yo tenía una duda. Entonces, el postulado 2 básicamente se basa en el concepto de dictadura del proletariado, o no tiene nada que ver. Sí. Sí, Sí, es sí, eso. sí. Ok. Sí, Estado obrero degenerado Estado obrero es sinónimo de dictadura del proletariado. Esos términos son sinónimos. Ok. Jesús. Sí, yo también tenía una pregunta rápida, Roberto, sobre Harnecker. O sea, Harnecker coincide con Stalin en que efectivamente el socialismo es posible, digamos, un socialismo criollo, un socialismo en un solo país. Pero ahí, hasta ahí, digamos, o sea, no es que Harnecker sea stalinista o algo así, o sí. Depende cómo lo defina. Bueno, sí, eso sí. Sí. Pero, digamos, Pero, el punto en común es, tienen un punto en común que es si es posible construir el socialismo en un solo país. Ahora, si la pregunta es, si Harnecker reivindica a Stalin, la respuesta es no. Porque eso es lo que estaba intentando explicar. Es que hay definiciones distintas de lo que el stalinismo es, ¿verdad? O sea, hay tradiciones como la que representa Harnecker, que el stalinismo sería una especie de desviación, digamos, de naturalización, digamos, de la tradición socialista. Pero es un error, ¿verdad? En la tradición trotskista, el stalinismo es un régimen, es decir, no es solo una desviación, sino que es una forma específica en la que se articulan las instituciones, que tiene que ver con un privilegio social. Y en la tradición 3, en la tradición antidefensista, el stalinismo es un nuevo orden social. Tres definiciones distintas, ¿verdad? Entonces, si la pregunta es si Harnecker reivindica a Stalin, no, la respuesta no lo hace. De hecho, lo critica. Pero digamos, la crítica es la crítica que tiene esta tradición, la tradición 1, que es la crítica se llama la crítica al culto a la personalidad, que es una cosa exacto. Sobre eso quería preguntar, sobre el culto de la personalidad, pero sí está bien. Sí, Muchas que es la gracias. tradición que instaura luego Khrushchev. Y sí, digamos, ella estaría en ese patrón. Me parece que es un culto a la personalidad, que es un error, digamos. Usando el ejemplo del teléfono que Valentina nos ha traído a la clase muy amablemente, es como cuando ustedes usan el teléfono para usar TikTok o algo así. Es decir, es un uso inadecuado del teléfono, ¿verdad? No deberían usarlo para eso, pero igual lo usaron para eso y ya les toca apechugar que todo el mundo haya visto. No sé qué hace TikTok, no tengo idea, soy muy señor mayor para saber. O sea, es un uso inadecuado de las cosas, pues. Y que no debería repetirse, pero que lo esencial del proyecto está intacto, esa es la idea, ¿verdad? José Humberto. Sí, digamos, continuando con lo que decía Valentina, bueno, hay una parábola que se llama la del barco de Teseo, que, digamos, el asunto es, salen de un barco, digamos, desde la isla, y le van cambiando piezas a lo largo del viaje, hasta que cuando regresan, digamos, ya le cambiaron todas sus piezas. Entonces, comparándolo, digamos, con el asunto de la Unión Soviética, o sea, ¿qué tanto puede cambiar usted, digamos, de una sociedad socialista al punto de que deja de serlo? ¿En qué momento, digamos, la URSS deja de ser socialista? O sea, con la primera diferencia o cuando ya es una cosa totalmente distinta a lo que debería ser. Es una muy buena pregunta. Sí, bueno, en estas tres tradiciones, ¿verdad? Digamos, por eso es que les decía que hay que tener paciencia en este sentido, o sea, como paciencia, apertura mental, ¿verdad? Porque nosotros estamos más como acostumbrados a la tradición como técnica en filosofía. Bueno, hay varios de ustedes que no son de filo, pero los que son de filo y han llevado más cursos de filo, están más acostumbrados a la tradición técnica en filo que el profe les dice, vea, el concepto de Aufgeben en Hegel es esto, ¿no? O el concepto no sé, el concepto de usía en Santo Tomás consiste en esta cosa, ¿verdad? Y hay como mucho acuerdo en eso. Aquí no. Aquí es una tradición que no, que se construyó sobre la base de polémicas, entonces tiene otro estilo.
Entonces, con los criterios que dice José Humberto, es una muy buena forma de ingresar al problema. Y en el caso de la tradición 1, el criterio es mientras el Partido Comunista tenga el poder. Ese es el criterio, ¿verdad? Por eso es que algunas personas consideran todavía, por ejemplo, que China es un país comunista. Porque mientras el Partido Comunista tenga el poder, entonces es un país comunista, ¿verdad? Es medio raro, o sea, yo no defendería esa posición nunca en un programa de Buen Día, pero hay gente que la puede sostener, que defiende esa posición. Y en el caso como latinoamericano, más exactamente, por ejemplo, sería ¿hasta cuándo el proceso venezolano seguiría siendo reivindicable o defendible mientras el PSUV está al frente? Porque inclusive aunque se cometan errores, esos errores son corregibles, ¿verdad? Son desviaciones en medio de que lo básico está bien, ¿verdad? Entonces, ahí es posible. La segunda tradición, la tradición trotskista, lo que dice es que hay como 3 criterios, que son la propiedad nacional de los principales medios de producción, el monopolio del comercio exterior y la economía nacionalizada, el monopolio del comercio exterior y... Uy, se me olvidó la tercera. Lo estoy citando de memoria, entonces no me acuerdo. Hay una tercera, creo que es la propiedad de la tierra, pero no estoy seguro. Las otras dos sí recuerdo perfectamente. Es la propiedad nacional y el monopolio del comercio exterior. Ah, y la economía planificada, ya me acordé. Ese es el tercer criterio, ¿verdad? La economía nacional, la nacionalización, el monopolio del comercio exterior y el plan central de la economía. Mientras eso no se rompa, se sigue siendo un Estado obrero. Esa es la tesis de Trotsky, ¿verdad? En la revolución traicionada. Aunque sí hay que hacer una revolución para echar como a la casta esta dirigente que hay en contra. Pero es una revolución política, no es una revolución social. O sea, él como que, como la metáfora es como otra vez la de la Revolución Francesa, ¿verdad? No, los jacobinos no entraron a la revolución gobernando de primeros. Primero estuvieron los moderados, digamos, el pantano, ¿verdad? Entonces, él cree que en el marco de que hay toda una revolución social, hay distintas alas que pueden ir dirigiendo el proceso revolucionario, ¿verdad? Entonces, la posición de él sería como el equivalente de los jacobinos en la Revolución Francesa. Y hay una tercera posición que sería la de los antidefensistas, que sería la URSS, hasta que existan organismos de autonomía y autodeterminación. Entonces, si no hay organismos de autonomía y autodeterminación, eso no es socialismo y se acabucha. Entonces, mientras existieron los soviets. Cuando ya los soviets dejaron de existir, entonces ya ahí no. Que eso, entonces hay distintas fechas de cuándo es que la cosa se acaba, dependiendo de cómo usted define. Entonces se ve la diferencia. Es como tres formas de calibrar distintas, ¿verdad? Las 3 las vamos a presentar en el curso justamente para... Pues son las 3 posiciones mayoritarias, ¿verdad? Y a partir de ahí hay como posiciones mixtas, ¿verdad? Como posiciones intermedias, pero vamos a intentar verle como las posiciones más clásicas. Valentina, ¿ibas a preguntar algo más? Sí, una consulta. Una posible respuesta de la pregunta que hizo el compañero no podría ser que, bueno, existe esta ruptura en el momento en que los intereses del gobierno se desligan completamente de los del pueblo. O sea, por ejemplo, veamos el caso de Venezuela. Supuestamente el socialismo debería de buscar el surgimiento y la igualdad, y veamos Venezuela que se están todos muriendo de hambre, o sea, no tienen ni siquiera plata para comprar lo básico porque hay una inflación tan exageradamente increíble que el salario mínimo le da para comprar 2 paquetes de arroz. Entonces, ese podría ser como el punto clavo, el punto de ruptura. Sí, podría ser, pero igual eso ocuparía una definición. ¿Cuándo es que eso ocurre? Es decir, ¿cuándo el gobierno se desliga de los intereses del pueblo? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuándo hace qué? ¿Verdad? O sea, Cuando hay empieza a como... interesarse por sus propios intereses, o sea, cuando busca enriquecerse a sí mismo, ¿no? Claro, pero es que el problema es que eso también ocupa un criterio. De cuándo es que eso pasa, ¿verdad? ¿Qué es lo que demuestra que eso es así?
¿verdad? Entonces, digamos, por eso es que hay distintas respuestas, ¿verdad? La respuesta 1 es desde que abandona digamos, las instituciones de autoorganización popular, ahí en ese momento ya no representa los intereses del pueblo, que es la respuesta 3, ¿verdad? El sector 3. En el caso de la versión 2, la versión trotskista, la respuesta es mientras haya propiedad nacional, monopolio del comercio exterior y planificación central de la economía, aunque quisieran, aunque pudieran, no lo pueden hacer porque la relación de propiedad no los deja. Entonces, ahí esa es la metáfora de el teléfono que está dañado, pero todavía funciona, ¿verdad? En la versión 3, la versión es el teléfono se daña apenas no puedo hacer la primera llamada. No es una buena metáfora, pero digamos, es como antes el criterio, pues. ¿Verdad? Gracias. Listo. Voy a intentar hacer a ver si puedo avanzar un poquito más. Pero ya casi no tengo tiempo. Entonces, estas son como las 3 preguntas. ¿Qué era la URSS? ¿Verdad? Entonces, un Estado socialista, lo que me preguntó Jesús. Entonces, ¿qué fue el estalinismo? El estalinismo es el gobierno de José Stalin, ¿verdad? Entre el 23 y el 53. Entonces, esto es diferente porque en esta tradición el estalinismo es sobre todo la desviación producto de un gobierno, ¿verdad? En la versión 2, en la versión como de tradición trotskista, el estalinismo es un régimen. Entonces, no es un gobierno, es un régimen. Entonces, hay regímenes estalinistas, ¿verdad? En estos hay gobiernos, hay un gobierno, que es el gobierno de Stalin. Ya. Y en esta definición, la URSS fue una forma superior del capitalismo, y la respuesta es sí, sí es una forma superior en la medida en la que es una democracia sustantiva. O sea, esto se apoya en una cosa que se llama la teoría de la democracia sustantiva. ¿Qué es esa cosa de la teoría de la democracia sustantiva? Es una cosa que se apoya en la Guerra Fría, es un concepto de Guerra Fría, ¿verdad? Aquí es una definición que es la que yo uso sobre la Guerra Fría, que a mí me parece que es la más bien hecha, que es un concepto de Eric Hobsbawm, está en Historia del siglo XX, es un historiador marxista inglés, que dice: los 45 años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas en 1945 y el fin de la Unión Soviética en 1991 no constituyen un periodo como homogéneo, ¿verdad? Sin embargo, la historia de este periodo en su conjunto siguió un patrón único, marcado por la peculiar situación internacional que la dominó desde la caída de la URSS. El enfrentamiento constante de dos superpotencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial, la denominada Guerra Fría. Este clima de Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, la teoría de la democracia sustantiva es una teoría que se explica por el clima de Guerra Fría, ¿verdad? Que es el enfrentamiento de dos superpotencias. Y esto es lo que a mí me parece más interesante. Dice: generaciones enteras crecieron bajo la amenaza de un conflicto nuclear global que, tal como creían muchos, podía estallar en cualquier momento y arrasar a la humanidad. Y la singularidad de la Guerra Fría estriba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Esta es como la parte graciosa, contradictoria, rara de la Guerra Fría, que hay que tener eso, el chip en la mente, para entender el balance del socialismo, de las experiencias históricas del socialismo del siglo XX, porque ¿en qué consiste la Guerra Fría? Se supone que es una idea de que el mundo está dividido en dos superpotencias, ¿verdad? La Unión Soviética y la URSS, y que además hay una amenaza inminente de guerra nuclear, ¿verdad? En cualquier momento, de tercera guerra mundial. Pero desde el punto de vista histórico objetivo, hoy, digamos, el dato real es que no existía ninguna posibilidad de que hubiera una inminente guerra mundial. De hecho, las dos superpotencias estaban muy comprometidas en que no ocurriera eso, ¿verdad? Y de hecho no ocurrió. Pero, digamos, si ustedes ven las producciones culturales y políticas y intelectuales de la época,
la idea básica es que eso va a ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Si ustedes ven Doctor Strangelove o de Kubrick, ¿verdad? Los que les gusta el cine, es película así, de Guerra Fría. Todo James Bond es películas de Guerra Fría, ¿verdad? Que es como la idea que en cualquier momento puede estallar un conflicto mundial. La música de Pink Floyd también tiene mucho de música de Guerra Fría, ¿verdad? Porque bueno, cuando el verso ¿verdad? Que cuando el niño le pregunta, mamá, ¿tú crees que van a tirar la bomba? ¿Verdad? La bomba de la bomba nuclear, de esa es la bomba que está hablando la canción, ¿verdad? El calipso de Walter Ferguson, también, los que les gusta el calipso, tiene varias canciones que son así como de Guerra Fría, ¿verdad? Cuando habla de Next Creation, ¿verdad? Como ubicada en ese periodo, que es cuando la gente de Limón se dio cuenta que había un satélite que había llegado a la Luna, ¿verdad? Que el verso lo que dice es eso, ¿no? Que la guerra se declaró y la paz fue, ¿verdad? Entonces, como todas las creaciones culturales, desde Hollywood hasta Cahuita, ¿verdad? Estaban marcadas por la idea de que eventualmente iba a haber una guerra entre las dos superpotencias. Eso no ocurrió, pero todo el mundo esperaba que iba a suceder. Entonces ya no me dio tiempo de explicar en qué consistía la teoría de la mujer sustantiva, pero bueno, lo que vamos a hacer la otra clase es continuar con el texto de Harnacker. Les voy a pedir, eso sí, y esto es una asignatura, una tarea que es importante, que es traigan preguntas. Las cosas que no entiendan, escríbanlas, las anotan acá, porque la exposición va a ser una exposición de Isabel corta y luego pregunten ustedes. Pues aprovechen para preguntar las dudas que tengan. Bueno, vamos a quedar por acá y nos vemos el próximo jueves.